Antes de que nos adentremos en las sombras, cuéntanos, ¿desde qué rincón del mundo te atreves a escucharnos? Mi nombre completo es Daniel Soto, y a mis 50 años he visto de todo, o eso creía. Toda mi vida he sido velador, un fantasma nocturno que cuida edificios ajenos. Es un oficio solitario, pero me ha enseñado a ser metódico y sobre todo a no creerme cuentos de fantasmas. Las casas viejas crujen, las tuberías gimen y el viento se cuela por las rendijas, creando ruidos extraños. La imaginación es el verdadero enemigo de la razón, y a mí la razón me ha salvado de muchos sustos. Sin embargo, no me salvó de la ruina. Las deudas me tenían al borde del colapso, y fue esa desesperación la que me empujó a aceptar el trabajo en la parroquia de San Judas, un sitio que cualquier persona en su sano juicio habría rechazado. Desde el primer momento, el lugar me produjo una opresión en el pecho, una sensación que no se iba ni siquiera cuando el sol estaba en lo alto. La parroquia se alzaba en el corazón de un barrio marginado, un coloso de ladrillo y piedra, viejo y húmedo hasta los huesos. Había grietas en las paredes, como venas abiertas que sangraban siglos de abandono. Las ventanas rotas estaban cubiertas con tablones de madera que se doblaban con el viento. El párroco, un hombre de pocas palabras y mirada cansada, me explicó que la iglesia estaba en proceso de demolición parcial y que mi trabajo era simplemente asegurarse de que nadie entrara a robar el poco mobiliario que quedaba. Me pagó un adelanto en efectivo y se fue, dejándome a solas con mi linterna y un manojo de llaves tan viejas que chirriaban al tocarlas. Mi primera noche fue una procesión de sombras. Recorrí el perímetro con mi linterna, un haz de luz pálida que se perdía en la oscuridad del patio. El jardín, si se le podía llamar así, era un campo de hierbas secas y botellas rotas. El olor a humedad y a algo más, algo viejo y estancado, me hizo fruncir el ceño. Al entrar, el eco de mis pasos resonaba en la nave principal. Los bancos de madera, gastados por el tiempo y las rodillas de miles de feligreses, yacían en hileras desiguales. El altar, cubierto con una sábana raída, parecía un fantasma esperando un servicio que nunca llegaría. Todo era silencio, un silencio pesado que se pegaba a la piel y que te hacía sentir observado. Me repetí a mí mismo, es solo un edificio viejo, solo eso. Durante los primeros días, mi rutina se volvió mecánica. Revisaba las cerraduras, caminaba por los pasillos, me aseguraba de que el viento no hubiera derribado los tablones. Los ruidos que escuchaba eran los esperados, el chasquido de la madera, el aullido del viento colándose por las grietas. Mi mente, tan acostumbrada a interpretar estas señales como fenómenos naturales, no le dio importancia. Pero una noche, mientras hacía mi ronda, algo cambió. Me detuve frente al altar. El silencio era absoluto. No había viento ni ruidos de la calle. Y de repente, un murmullo, un sonido bajo, como si alguien estuviera susurrando una oración en un idioma olvidado. El sonido no venía del exterior, ni del campanario, sino del interior de la parroquia. Lo seguí, mi linterna temblando ligeramente en mi mano, hasta que lo localicé. El confesionario, un pequeño habitáculo de madera, oscuro y claustrofóbico. Al acercarme, el murmullo se detuvo de golpe. La puerta del confesionario estaba ligeramente abierta.
La empujé con el dedo, esperando encontrar un animal o una corriente de aire, pero no había nada, solo la oscuridad y el olor a polvo y madera podrida. Me sentí como un tonto. Es la imaginación, Daniel, me dije. La imaginación te está jugando una mala pasada. Pero la imaginación no había movido las bancas. Al día siguiente, las encontré formando un círculo irregular en el centro de la nave. Nadie había entrado. Las puertas estaban cerradas con llave. Las volví a poner en su lugar, mis manos temblando de una rabia que no era mía, sino de un miedo que se negaba a admitir. Empecé a sentir una paranoia que me era ajena. En mis rondas comencé a ver siluetas en mi visión periférica, sombras que se movían por el rabillo del ojo. Me giraba, linterna en mano, pero no había nada, solo la oscuridad, inmensa y burlona. Me convencí de que era el cansancio, la falta de sueño. Intenté racionalizarlo todo, aferrándome a mi pragmatismo como a un salvavidas, pero mi naufragio ya había comenzado. La estatua del altar fue la que me hizo dudar de mi propia cordura. Era la figura de un santo con un rostro sereno, casi etéreo. Las manos, extendidas en un gesto de bienvenida, parecían de una paz infinita. El primer día que la vi, noté que tenía unas marcas superficiales en las palmas, como si alguien hubiera intentado rascar la madera con sus uñas. Al principio pensé que era vandalismo, un chiquillo del barrio que se había colado antes de que me contrataran. Sin embargo, al tercer día, las marcas eran más profundas. Los surcos en la madera eran más evidentes, más gruesos. La cara del santo, que antes me había parecido serena, ahora tenía una expresión de dolor. La noche del quinto día, mi corazón dio un vuelco al ver las manos del santo. Las marcas de uñas ya no eran superficiales, eran heridas profundas en la madera. Y lo peor no era eso, sino que la expresión de dolor en su rostro se había intensificado, como si la estatua estuviera sufriendo, como si el santo estuviera pidiendo ayuda. Me acerqué, mi linterna temblando sin control, y pude distinguir el rastro de la madera arrancada. No era un corte limpio, sino una herida irregular, como si alguien se hubiera clavado las uñas con desesperación una y otra vez. Esa noche no pude dormir. Me quedé en el pequeño cuarto que me habían asignado, un nido de humedad y telarañas. El miedo me roía por dentro. Pensé en renunciar, en volver a mi vida de deudas, pero el recuerdo de mi familia me obligó a quedarme. Solo aguanta un poco más, Daniel, me repetí, solo un poco más. Pero algo me decía que un poco más podría ser mi final. Y no me equivocaba. La noche siguiente, el terror me encontró en el campanario. Subí las escaleras de caracol, crujiendo con cada paso, y me asomé por la ventana. Desde allí podía ver todo el patio, una extensión de sombras y maleza. Fue entonces cuando la vi, una figura pequeña, la de un niño, parada en medio de la nada. Mi corazón se detuvo. No había niños en la parroquia. La figura se giró lentamente y me miró. No pude ver su rostro con claridad, pero sentí su mirada, una mirada helada que me atravesó hasta los huesos. La risa del niño rompió el silencio, una risa aguda y macabra que no pertenecía a un ser humano. Me hizo un gesto con la mano, invitándome a bajar, a seguirlo. Mi instinto me gritaba que huyera, que me escondiera, pero el miedo me dejó paralizado.
El niño se dio la vuelta y se adentró en la oscuridad, desapareciendo en una densa niebla que, inexplicablemente, había cubierto la parte trasera de la parroquia. Volví sobre mis pasos, bajando las escaleras con la misma cautela que un animal atrapado. El eco de la risa del niño aún zumbaba en mis oídos. Mi pulso era un tambor en mis sienes. Mis manos temblaban de tal manera que apenas podía sostener la linterna. Me encontraba de nuevo en la nave principal, pero esta vez la familiaridad del lugar no me ofrecía consuelo, sino un terror aún más profundo. La estatua del santo me miraba desde el altar, y la expresión de dolor en su rostro ya no era un misterio, sino una advertencia. Me senté en uno de los bancos, intentando recuperar el aliento. Mi mente, que siempre había sido mi fortaleza, ahora me traicionaba. Necesitaba respuestas, una explicación racional que pudiera derribar el muro de pánico que se alzaba a mi alrededor. Pensé en el párroco, en el porqué de la demolición. Había algo más en este lugar que simplemente el paso del tiempo, algo que habían intentado ocultar. Recordé que había un pequeño cuarto cerca de la sacristía, un almacén lleno de trastos viejos y olvidados. Quizás ahí encontraría algo. Me levanté y caminé hacia allí. La puerta chirrió al abrirse, revelando un espacio abarrotado de polvo y telarañas. Mi linterna iluminó pilas de libros, ornamentos religiosos empaquetados y cajas llenas de documentos. Y en una esquina, un viejo álbum de fotos, con las cubiertas de cuero agrietado. Sentí una extraña compulsión por abrirlo. El álbum estaba lleno de fotografías en blanco y negro, instantáneas de la parroquia en sus tiempos de gloria, a principios de siglo. Vi a párrocos sonrientes, a niños en sus primeras comuniones, a parejas casándose en el altar. La iglesia lucía majestuosa, sin grietas, con vitrales intactos que llenaban el espacio de luz. Pasé las páginas con lentitud, buscando alguna pista, un detalle que me explicara el cambio en el lugar. Y entonces lo vi. Una fotografía panorámica de la parroquia, tomada desde la parte trasera, mostraba la estructura en toda su extensión. Pero en el fondo, oculto por la maleza que lo cubría en la foto, había un pequeño cementerio. Cruces de piedra inclinadas, tumbas de mármol desgastadas por el tiempo. Me quedé helado. Mi mente, que había registrado cada centímetro del perímetro, me aseguró que no había ningún cementerio. Habían construido la parroquia en la parte de atrás, tapándolo. El lugar donde el niño me había atraído, el lugar que la niebla había cubierto, era el cementerio. No había sido demolido, sino enterrado. De pronto, un sonido me sacó de mis pensamientos, un eco familiar, pero ahora cargado de una malicia que me hizo erizar la piel. No era un murmullo, sino risas, varias, agudas y maliciosas, ruidos de niños corriendo y lanzando cosas. Los escuché en la nave principal, luego en el pasillo, en el campanario. Se movían con una velocidad antinatural, como un grupo de pequeños demonios que jugaban al escondite. El sonido era un torbellino de terror que me rodeó, atrapándome en el pequeño cuarto del almacén. Sentí que se burlaban de mí, que disfrutaban de mi miedo. El pánico se apoderó de mí. Cerré los ojos, intentando silenciar las risas, pero eran demasiado fuertes, demasiado reales. No existen, me dije, no existen. Y en ese momento, un sonido diferente, más cercano, me hizo abrir los ojos de golpe. Un estruendo sordo, como de una piedra rodando.
Miré hacia arriba, mi linterna apuntando al techo, y vi algo que no me dio tiempo a procesar. Un objeto oscuro, del tamaño de una sandía, se desprendió de un andamio de madera que no tenía sentido que estuviera ahí, y cayó. El golpe fue seco, doloroso. Caí de rodillas, con el hombro ardiendo. La piedra había golpeado la parte alta de mi brazo, cerca del hombro, dejándome una punzada de dolor que se extendió por todo mi cuerpo. Gemí, intentando ponerme de pie, pero la adrenalina y el miedo me tenían inmovilizado. Miré la piedra en el suelo y el terror me paralizó. No era una simple piedra, sino un trozo de ladrillo, viejo y pesado. No podía haber rodado por sí mismo, no había nada por encima que lo sostuviera. Alcé la mirada y vi en el techo un andamio, una estructura de madera que se tambaleaba sobre mi cabeza. Si la piedra me hubiera golpeado unos centímetros más a la izquierda, me habría destrozado el cráneo. En ese instante, todo hizo clic. El murmullo, el desplazamiento de las bancas, las figuras en mi visión periférica, el santo con sus manos lastimadas, el niño que me había atraído hacia la oscuridad del cementerio oculto, las risas y los ruidos de los niños jugando. No eran almas en pena, no eran fantasmas que buscaban paz. Eran presencias que disfrutaban del miedo, que se alimentaban del terror. No querían ser descubiertas, querían hacerme daño. El dolor en mi hombro era real, una prueba tangible de que no estaba loco, de que no era mi imaginación. El terror se convirtió en una urgencia desesperada por sobrevivir. Me levanté como pude, el hombro doliendo con cada movimiento, y salí corriendo del almacén. No hice caso de las risas que parecían seguirme, ni de los susurros que me llamaban por mi nombre. No miré atrás. Llegué a la puerta principal, la abrí con las manos temblorosas y salí. Corrí por la calle solitaria, mi aliento saliendo en pequeñas nubes de vapor. No me detuve hasta que estuve a varios metros de distancia, en una esquina bien iluminada. Saqué mi radio del cinturón y con la voz entrecortada por el pánico, le comuniqué al centro de seguridad que renunciaba, que me iba de inmediato y que nunca más volvería a poner un pie en ese lugar. No me importaron las consecuencias, las deudas, la falta de un sueldo. Me había salvado. Desde esa noche, mi vida ha sido diferente. No he vuelto a ser el mismo hombre pragmático que era antes. La cicatriz en mi hombro, que aún me duele con los cambios de clima, es un recordatorio constante de que hay cosas en el mundo que están más allá de la razón. No todos los misterios quieren ser resueltos, y la parroquia de San Judas, con su historia oculta y sus espíritus malévolos, se ha quedado para mí como una advertencia silenciosa. Me salvé, pero no sin una cicatriz, tanto física como mental, que me recuerda que a veces el miedo no tiene una causa lógica, sino una existencia propia, un hambre insaciable que devora a aquellos lo suficientemente ingenuos como para invadir su espacio. Mi nombre es Mateo Salazar, y a mis 28 años, la noche es mi territorio. Soy velador,
un centinela de la oscuridad que se mueve entre las sombras de edificios solitarios. Mi vida profesional ha transcurrido en el silencio de las bodegas, los pasillos vacíos y las oficinas aletargadas por la falta de luz. He visto de todo: indigentes durmiendo en escaleras de emergencia, adolescentes colándose para beber cervezas, borrachos confundidos que creen que un almacén es su casa. Mi oficio me ha convertido en un hombre pragmático, descreído por naturaleza. Para mí, los ruidos en la oscuridad tienen una causa: un viejo transformador, un ratón, el viento, nunca un fantasma. O al menos, así era mi vida hasta que el asilo se cruzó en mi camino. Todo empezó con un evento trágico: la muerte de Sofía, la novia de mi primo Ricardo. Fue en un accidente de tráfico, un suceso tan repentino y absurdo que dejó a Ricardo en un estado de shock del que no podía o no quería salir. Los días se convirtieron en semanas y la tristeza de mi primo se transformó en una obsesión. No podía aceptar que ella se hubiera ido para siempre. Me llamaba a cualquier hora, con la voz rota por las lágrimas, contándome que la sentía cerca, que le hablaba en sueños, que había una forma de traerla de vuelta. Yo lo escuchaba, intentando ofrecer palabras de consuelo, pero en mi fuero interno pensaba que Ricardo estaba perdiendo la cabeza. El dolor es una bestia que te devora, y él estaba siendo consumido por ella. Una noche me llamó con una propuesta que me hizo dudar de su cordura. «Mateo», me dijo, con una voz que no reconocí, «tengo una manera de traerla de vuelta. Necesito que me ayudes». Le pregunté de qué hablaba y me soltó una idea tan descabellada que mi escepticismo se activó de inmediato. Me habló de un ritual, de un libro, de la posibilidad de contactar con el espíritu de Sofía. Y el lugar que había elegido para esta locura era el asilo abandonado donde yo trabajaba. El antiguo asilo era un lugar lúgubre, un laberinto de pasillos y habitaciones cubiertas de polvo. El edificio, con sus paredes descarapeladas y sus ventanas rotas, tenía una historia oscura y triste. Había albergado a los enfermos mentales y a los olvidados de la sociedad durante décadas, y se respiraba en sus entrañas un ambiente de dolor y desolación. Había escuchado las historias del lugar, las leyendas urbanas sobre pacientes que se suicidaron y fantasmas que deambulan por las noches, pero para mí solo eran cuentos para espantar a los niños. El asilo era un edificio viejo y mal cuidado, y los ruidos extraños eran solo eso, el sonido de un lugar muriendo lentamente. Intenté razonar con Ricardo. Le expliqué que el asilo no era el lugar adecuado, que esos rituales eran una tontería y que lo que necesitaba era ir a terapia. Pero la desesperación de mi primo era más fuerte que mis palabras. Me contó que había conocido a unas personas, unos amigos, que le habían dado la idea, y me mostró el libro con el ritual. Yo conocía a esos amigos. Eran un grupo de jóvenes oscuros, con tatuajes de símbolos extraños, que se movían en círculos de gente que creía en la magia y en el más allá. Me dieron una mala espina desde el principio. Sabía que se estaban aprovechando de la vulnerabilidad de Ricardo, de su dolor. Y de repente, mi miedo ya no era por el fantasma de Sofía, sino por lo que esos amigos pudieran hacerle a mi primo en un ritual que bien podía ser una farsa. Ricardo me presionó con la culpa. «Te necesito, Mateo. Eres el único en quien confío. Si ella está allá afuera, necesito saberlo». La angustia en su voz era tan profunda que me partió el alma. No podía abandonarlo en ese momento. A pesar de mis dudas, a pesar de mi escepticismo, cedí. Le di mi palabra de que lo dejaría entrar al asilo esa noche, a medianoche. Pero yo no iba a ir desarmado. No llevaría una cruz o agua bendita, sino mi macana y mi taser, mis viejos compañeros de la noche.
porque el verdadero peligro, pensé, no eran los espíritus, sino la gente viva y la desesperación que pueden sembrar en los demás. Llegó la medianoche y Ricardo apareció en la entrada del asilo con un grupo de 3 de sus amigos. Les ordené que esperaran afuera y le dije a mi primo que solo entraríamos él y yo. No quería a ese grupo de extraños en mi lugar de trabajo. Ricardo aceptó y lo acompañé al interior. Mientras caminábamos por los pasillos oscuros, el aire se sentía pesado. Se olía el polvo, la humedad y el rastro de la enfermedad que había habitado el lugar durante tanto tiempo. Ricardo, con la linterna en mano, me guió hasta una de las habitaciones más grandes, un antiguo salón de recreación. Se sentó en el centro de la habitación, sacó un papel de su bolsillo y comenzó a leer en voz baja. El ritual, escrito con una caligrafía extraña y en un idioma que no reconocí, era una letanía de invocaciones y súplicas. Las palabras se mezclaban con el eco de la habitación, creando una atmósfera tensa. Yo me quedé de pie en la puerta, con la mano en mi macana, observando a Ricardo. Me sentí como un idiota. Estaba participando en una farsa, en una obra de teatro sin sentido. Pero la pena en la cara de mi primo era tan real que no podía dejarlo solo. El ritual continuó durante casi media hora. Al final, Ricardo, con los ojos cerrados, pronunció las últimas palabras. Se hizo el silencio y no pasó nada. La oscuridad era la misma, el aire se sentía igual de pesado. No hubo fantasmas, ni voces, ni luces. Solo un frío repentino, como si una puerta se hubiera abierto a un lugar helado. Era tan intenso que me hizo temblar y vi que Ricardo también se encogió. Mi primo abrió los ojos y el desamor en su mirada me rompió el corazón. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas, una cascada de dolor y desesperación. No funcionó, susurró, con la voz ahogada. Me acerqué, lo abracé y le di unas palmadas en la espalda. No te preocupes, primo, tienes que dejarla ir. A pesar de su fracaso, sentí un alivio. El ritual no había funcionado y ahora podíamos volver a la realidad. Acompañé a mi primo hasta la salida, le di un último abrazo y me quedé a terminar mi ronda. Pero la tranquilidad que esperaba encontrar nunca llegó. Al regresar al asilo, el silencio que me era tan familiar había desaparecido. Ahora un murmullo llenaba los pasillos, un sonido bajo y constante, como si varias personas estuvieran hablando en voz baja. Historias, me pareció escuchar, voces que se entrecortaban, que hablaban de dolor y de tristeza. Me detuve, escuchando con atención, pero cada vez que me acercaba a una habitación, el sonido se detenía. Me encogí de hombros, asumiendo que el ritual de Ricardo había alterado algo en mi cabeza. Me convencí de que era la sugestión y seguí mi ronda. Pero la sugestión no podía haber movido a los pájaros. Los días siguientes encontré una serie de animales muertos en el asilo. Primero, una paloma con el cuello torcido en el pasillo principal. Al día siguiente, un gorrión en la cocina, con el cuerpo intacto, pero los ojos vacíos. Luego, una rata, un gato. Los cuerpos de los animales estaban intactos, como si no hubieran sido asesinados por un depredador. Simplemente yacían ahí,
muertos, como si hubieran venido al asilo solo para dejar sus cuerpos. La inquietud se volvió un miedo palpable. Ya no era un simple ruido o una sombra. Era una manifestación física, un rastro de muerte que me estaba diciendo que algo había cambiado en el asilo. El terror se convirtió en algo real, algo que podía sentir cuando una noche, mientras revisaba una de las salas del asilo, vi a una mujer. Estaba de pie en el pasillo, en la penumbra, con la cabeza gacha. No era una sombra o una figura. Era una mujer, una presencia definida, con un vestido largo y desgarrado. Levantó la cabeza y me hizo una seña con el dedo, invitándome a seguirla. Mi corazón se detuvo en mi pecho y la racionalidad, mi vieja amiga, me abandonó. El miedo me dejó paralizado. La mujer se dio la vuelta y caminó lentamente, desapareciendo en la oscuridad de un cuarto al final del pasillo. Era una trampa, y yo, por alguna razón que aún no puedo explicar, me sentí obligado a caer en ella. Me quedé paralizado, mi cuerpo negándose a moverse, mi mente gritando que aquello no era real, que no podía serlo. Pero el miedo, una sensación fría y pegajosa, me empujó hacia adelante. Un instinto primario me decía que no debía seguir a esa mujer, que debía salir corriendo y no mirar atrás. Pero había algo en su presencia, en su silencio, que me atraía. Quizás era la necesidad de una respuesta, de una prueba tangible de que lo que estaba viviendo era algo más que el estrés o la imaginación. Quizás era la necesidad de entender por qué esa noche, la noche del ritual, todo había cambiado. Caminé lentamente por el pasillo oscuro, mi linterna bailando sobre las paredes descarapeladas. El aire se sentía más frío a cada paso que daba. La puerta del cuarto al final del pasillo estaba entreabierta. Me acerqué con el corazón latiendo con fuerza, la macana en una mano y mi taser en la otra. Me dije a mí mismo que no había nada allí, que la mujer que había visto era solo una sombra creada por la luz de mi linterna. Me preparé para entrar, para desmentir mi propio miedo, pero el momento en que crucé el umbral, la puerta detrás de mí se cerró de golpe, con un estruendo que hizo eco en el pasillo. Giré, apuntando mi linterna a la puerta, pero en ese mismo instante la luz comenzó a parpadear. Al principio era un parpadeo intermitente, como una bombilla a punto de morir, pero luego se convirtió en un festival de luces estroboscópicas, un destello que me dejó desorientado y mareado. Fue entonces cuando los escuché. Los sonidos ya no eran murmullos, eran respiraciones, varias, jadeos, ahogos, suspiros profundos y dolorosos que llenaban el cuarto. Estaban a mi alrededor, pude sentirlos, una presencia que se movía en la oscuridad, una respiración agitada y húmeda que me envolvía. El pánico se apoderó de mí, mi linterna se apagó por completo y la oscuridad fue absoluta. El cuarto se volvió una jaula sin salida. A mi alrededor, las respiraciones se hicieron más fuertes, más cercanas. Sentí un roce en mi brazo, un toque frío y etéreo que me hizo gritar. Me moví a ciegas, intentando encontrar la puerta, pero mis manos solo encontraban una pared fría y húmeda. El terror era tan denso que podía saborearlo.
Las respiraciones se convirtieron en un coro de almas perdidas, de gente que había sufrido y que ahora estaba ahí, a mi lado, respirando su agonía en mi oído. En medio de mi desesperación, la linterna volvió a encenderse, esta vez con una luz fuerte y constante. La luz que antes me había traicionado, ahora me ofreció una visión que me hizo desear seguir en la oscuridad. El cuarto estaba lleno de figuras. No eran fantasmas etéreos, sino presencias sólidas, grotescas, de un color gris azulado, con contornos definidos. Había personas de pie, sentadas, encorvadas, y cada una de ellas tenía una herida de muerte visible, una marca de cómo habían muerto. Vi a un hombre con el cráneo aplastado, el contorno de su cabeza deformado. Vi a una mujer con las manos en el cuello, como si estuviera intentando respirar, su cara amoratada por la asfixia. Vi a una anciana con un ojo colgando de su cuenca y a un niño con la boca abierta, un grito silencioso congelado en su rostro. Sus cuerpos estaban llenos de heridas, de fracturas, de mutilaciones. No eran espectros que buscaban la paz, sino manifestaciones de un dolor perpetuo, de un final violento que se negaba a pasar. Y todos me miraban, sus ojos vacíos, llenos de un odio profundo, me taladraban el alma. No había tristeza en sus miradas, sino una rabia fría y antigua. No tuve tiempo para procesar lo que estaba viendo. No hubo tiempo para la racionalidad o para la duda. La linterna parpadeó de nuevo y supe que en un segundo la luz se iría y ellos se abalanzarían sobre mí. Mi mente se volvió un caos de pánico puro. No eran solo fantasmas, eran algo mucho peor. Eran la encarnación del sufrimiento, de la agonía que el asilo había guardado por décadas. Y todos me miraban, sus ojos vacíos, llenos de un odio profundo, me taladraban el alma. No había tristeza en sus miradas, sino una rabia fría y antigua. No pensé, simplemente reaccioné. Miré a mi alrededor, buscando una salida. La única posibilidad era una ventana en la pared opuesta. Estaba empolvada, sucia, con el marco de madera podrida. Sin dudarlo, corrí hacia ella, mi macana en la mano. Las figuras fantasmales se movieron, sus cuerpos torpes y rígidos, intentando detenerme. Sus manos se extendían, queriendo tocarme. Grité, un sonido agudo de terror que me hizo doler la garganta, y golpeé el vidrio con mi macana. El cristal se rompió con un estruendo, y el aire frío de la noche entró en el cuarto. Sin pensarlo 2 veces, me arrojé por el hueco de la ventana. No me importó la altura, no me importó el riesgo. Las astillas de cristal rasgaron mi ropa y mi piel, pero el dolor era un susurro comparado con el terror que sentía. Caí en el pasto, rodé un par de veces y me quedé allí, jadeando, intentando asimilar lo que acababa de pasar. Me levanté a duras penas, mi cuerpo adolorido, y miré hacia arriba. El hueco de la ventana en el segundo piso del asilo era una boca negra en la pared, un vacío que me prometía una muerte lenta y dolorosa. Corrí con la adrenalina disparada, mis piernas moviéndose por sí solas, el sonido de mi respiración ahogándose en mis oídos.
No me detuve hasta que estuve a varios metros de distancia, en la calle, bajo la luz de una farola. Me apoyé en la pared, temblando incontrolablemente, y me di cuenta de que mi vida había cambiado para siempre. El escepticismo, mi vieja armadura, había sido destrozado en 1000 pedazos. Ya no era el velador pragmático, el hombre que no creía en fantasmas. Ahora era un testigo de algo más allá de la comprensión humana, algo que me había dejado con una cicatriz mental profunda. Todavía trabajo como velador, pero las noches ya no son las mismas. Cada crujido, cada susurro, cada sombra me pone los nervios de punta. Aún llevo mi macana y mi taser, pero ahora entiendo que hay cosas en el mundo que no pueden ser detenidas por una macana ni por un arma. Hay horrores que no tienen una causa lógica ni una razón de ser. El asilo, con sus secretos y sus manifestaciones de dolor, me marcó de por vida. Ya no soy el mismo. Soy un hombre que sabe, con una certeza fría y aterradora, que el mundo tiene secretos que preferiría nunca haber descubierto.